Buenas tardes compañeros, nosotros vamos a exponer modelos de calidad de software. Los integrantes del equipo son Barrantes Berreyesa, Covarrubias Juárez, García Camacho y Aguilar Gaspar. Empezaremos por mencionar qué es el software. Pues el software son programas, datos o métodos de funcionamiento a modo de instrucciones a través de las que los equipos informáticos realizan tareas. El software se utiliza no solo en ordenadores, sino que se trata del tipo de herramientas que también se aplican en el caso de dispositivos móviles, consolas y todo tipo de maquinaria. También cabe mencionar que existen distintos tipos de software, como podría ser el software de sistema, el cual se utiliza como herramienta que sirve a modo de motor del equipo en el cual se instala. Otro tipo es el software de aplicación, que son programas que son escritos para y por el usuario para realizar una tarea específica en la computadora. También existen los denominados software de programación, los cuales son herramientas que se utilizan como base para elaboración de programas. Un software cuenta con costos. Los costos del software son aquellos gastos o pagos monetarios por la adquisición, uso y o mantenimiento de un programa informático, los cuales se clasifican como directos, indirectos y ocultos. Los costos directos incluyen el software empacado, se puede adquirir en un negocio de computación o internet, y el software a la medida, que se requiere de desarrollo especializado y adaptado a las empresas. Los costos indirectos son aquellos los cuales se hacen para la utilización del software, incluyendo aspectos como la capacitación, instalación, soporte técnico, así como otros costos que por lo general se pueden conocer de antemano. Y por último, los costos ocultos, los cuales son ocasionados principalmente por las fallas del software, son difíciles de prever y afectan principalmente a los sistemas conocidos como de misión crítica, es decir, sistemas críticos para la operación correcta de una empresa. El software no es perfecto. El software puede contar con errores, los cuales han sucedido alrededor del mundo y a lo largo de la historia. Bueno, en el apartado 1.4 nos habla sobre los retrasos y cancelaciones que puede haber en los proyectos de software. Nos menciona que los costos de los sistemas de software no solo se atribuyen a esas fallas en el software en sí, sino también por proyectos de software cancelados o software que no tuvieron esos resultados esperados. Las causas de esto varían dependiendo de cómo se está desarrollando el sistema o para qué mercado va dirigido el sistema. Pero se puede categorizar en dos niveles principales. El primero de ellos sería esos factores que casi garantizan la cancelación del proyecto, como puede ser la falta de un dueño del proyecto. Otro ejemplo de esto sería la falta de compromiso por parte del director del proyecto, cual es el encargado de dirigir o guiar al proyecto hacia su realización. Otro ejemplo sería una mala administración de los recursos necesarios para la realización del proyecto en sí. En segundo nivel, menciona los factores que no resultan en una cancelación inminente del proyecto, pero seguramente ocasionarán reducciones sustanciales en su calidad, como puede ser la falta de comunicación entre los involucrados en el desarrollo del proyecto, malentendidos que pueda haber, o esos factores tan necesarios como la documentación del avance del proyecto, o una deficiente identificación de los requisitos, entre otros. Ahora hablando sobre esos aspectos o factores para el éxito de un sistema, no hay una medida que nos diga que un sistema es exitoso o perfecto, pero se podría estar hablando de un sistema exitoso cuando éste cumple con las expectativas de los usuarios finales. Pero estos factores para el éxito de un sistema se pueden categorizar en dos: los factores internos y los externos. Hablando de factores externos, los usuarios esperan que los resultados sean rápidos, que haya facilidad de aprendizaje, confiabilidad, robustez, o en otras palabras, que el sistema sea funcional. Ahora, en factores internos, los administradores o desarrolladores esperan que el sistema sea fácil de modificar, de extender, de comprender, verificar y migrar a diferentes ambientes de cómputo. Bueno, ya mencionados esos factores anteriores, los externos e internos, lo que más se puede medir es la cantidad de defectos que pueda tener el sistema. Dado que en la práctica no es posible garantizar un sistema perfecto, la pregunta que nos debe de surgir es: ¿cuándo es un sistema suficientemente bueno? Esta pregunta implica otra.
hasta cuándo vale la pena invertir esfuerzo en eliminar defectos. Ahora, para entender estas dos preguntas, se debe tener en cuenta esos aspectos que más afectan el negocio del software, los cuales son la riqueza funcional, la calidad y el tiempo-costo. Y dado que estos aspectos tienen la misma importancia, fortalecer una afectaría a las demás. Y en los casos de software suficientemente buenos, típicamente se sacrifica la calidad del sistema para reducir el tiempo y costo, así maximizando la riqueza funcional. Bala de plata. En 1975, Fred Brooks, el padre del sistema 360 de IBM, escribió su famoso libro The Mythical Man-Month, vuelto a publicar en 1995 en su 20º aniversario. Un clásico muy vigente donde se resalta la problemática de los sistemas de software. Este libro transmite la experiencia de Brooks como director del proyecto del sistema operativo OS 360 de IBM, escrito en la década de los 60. En su apogeo, este proyecto llegó a contar con alrededor de 1000 personas, incluyendo programadores, documentadores, operadores, secretarias, administradores y demás. Un sistema de tamaño nada despreciable, incluso para los estándares actuales. Relacionado a estos conceptos está la famosa ley de Brooks, la cual resalta de que cuanta más gente se agrega a un proyecto de software que está retrasado, más se demorará el proyecto hasta el punto de nunca acabarse. Ciclo de vida de software. Para apreciar más el problema del software, para ello es necesario considerar su ciclo de vida, correspondiente a las diversas etapas por las cuales debe pasar un sistema, comenzando con la formulación de un problema, seguido por la especificación de requisitos, análisis, diseño, implementación o codificación, integración y pruebas de software. Después viene una fase operacional durante la cual se mantiene y extiende el sistema. Todo desarrollo de software incluye aspectos esenciales como la planeación correspondiente a las etapas de requisitos, análisis y diseño, junto con aspectos secundarios o accidentales como codificación y pruebas. Según Brooks, existe una regla empírica, Thumb Rule, que dice que para el desarrollo de un proyecto de software se debe asignar 1/3 de tiempo a la planeación, 1/6 a codificación, 1/4 a pruebas de componentes y 1/4 a pruebas de sistema. En otras palabras, la mitad del esfuerzo, 2/4, son dedicados a pruebas, lo cual significa que en total 2/3 a lo accidental, mientras que solo 1/3 a lo esencial. Esto es preocupante, ya que dedicamos menor tiempo a lo esencial que a lo accidental. Mitos de software. Los mitos de software son creencias acerca del software y de los procesos empleados para construirlo. Se pueden rastrear hasta los primeros días de la computación. Los mitos tienen ciertos atributos que los convierten en insidiosos. Mitos de gestión. Los gestores con responsabilidad sobre el software, como los gestores en la mayoría de las disciplinas, están normalmente bajo la presión de cumplir los presupuestos, hacer que no se retrase el proyecto y mejorar la calidad. Igual que se agarra el vacío una persona que se ahoga, un gestor de software se agarra frecuentemente a un mito del software, aunque tal creencia solo disminuye la presión temporal. Mitos del cliente. Un cliente que solicita una aplicación de software puede ser una persona del despacho de al lado, un grupo técnico de la sala de abajo, el departamento de ventas o una compañía exterior que solicita un software bajo contrato. En muchos casos, el cliente cree en los mitos que existen sobre el software, debido a que los gestores y desarrolladores del software hacen muy poco para corregir la mala información. Los mitos conducen a que el cliente se crea una falsa expectativa y finalmente quede insatisfecho con el desarrollo o el que desarrolla el software. Mitos de los desarrolladores. Los mitos en los que aún creen muchos desarrolladores se han ido fomentando durante 50 años de cultura informática. Modelo CI de 5 grados. Fue desarrollado por el CI, Software Engineering Institute. Mide la madurez del desarrollo del software a una escala del 1 al 5. Integra disciplinas como sistemas y software en un solo marco de trabajo. Describe formas efectivas y probadas de hacer las cosas. No es un enfoque radical. Nivel 1. Inicial. El proceso es impredecible, es reactivo y pobremente controlado. Nivel 2. Administrado.
El proceso es reactivo y se caracteriza por su aplicación a proyectos. Nivel 3. Definido. El proceso es proactivo y se ve a nivel de la organización. Nivel 4. Administrado cuantitativamente. El proceso es medido y controlado. Nivel 5. Optimizado. El proceso se enfoca en la mejora continua. Métricas del proceso y mejoras del proceso de software. Son medidas cuantitativas que permiten a los ingenieros de software obtener una visión de la eficacia del proceso de software y los proyectos que llevan a cabo utilizando el proceso como marco de trabajo. Análisis y gestión de riesgos. La gestión de riesgos está presente con mayor o menor protagonismo en distintos ámbitos de la sociedad y la empresa. ¿Cómo se mide el nivel de riesgo? El nivel de riesgo es una estimación de lo que puede ocurrir y se valora de forma cuantitativa, como el producto de impacto o consecuencia asociado a una amenaza o suceso, por la probabilidad de la misma. El impacto y por lo tanto el riesgo se valoran en términos del coste derivado del valor de los activos afectados, considerando además los daños producidos en el propio activo. Un ejemplo de esto es una empresa, por ejemplo, que tiene camiones que reparten su producto. Si estos camiones se llegan a averiar, el nivel de riesgo sería altísimo, ya que esa empresa no cuenta con otra forma de repartir su producto y por lo tanto no va a vender ese producto, por lo tanto las pérdidas van a ser muy altas. De modo que el nivel de riesgo en este ejemplo sería muy alto. ¿Qué hacer con los riesgos? Las actividades cuyo objetivo es mantener el riesgo por debajo del umbral fijado se engloba en lo que se denomina como gestión de riesgos. Las organizaciones que decidan gestionar el riesgo para su actividad deberán realizar dos grandes tareas. La primera, analizar el riesgo, y la segunda, el tratamiento de estos riesgos. Análisis de requisitos. El análisis de requisitos es una tarea de la ingeniería de software que cubre con el hueco entre la definición del software a nivel sistema y el diseño de software. El análisis de requerimientos permite al ingeniero de sistemas especificar las características operacionales del software, ya sea función, datos y rendimientos. A su vez, indica la interfaz del software con los elementos del sistema y establece las restricciones que deberá cumplir el software. Tareas de análisis. El análisis de requisitos de software se puede subdividir en 5 áreas de esfuerzo: reconocimiento del problema, evaluación y síntesis, modelado, especificación y revisión. Y bueno, ya como pequeña conclusión, pues nosotros creemos que es muy importante conocer sobre estos temas, ya que de esta forma vamos a poder construir correctamente un software de calidad de acuerdo a los estándares de la industria. Gracias.